con la misión de promover la creación de una gran red de estudiantes a nivel latinoamericano. Con 21 años de edad, el joven Pellicer aprovechó su desplazamiento para pasar primero por Nueva York y tener la oportunidad de visitar sus principales museos, en los cuales empleó gran parte de su tiempo diario. Allí, acompañado a veces por el poeta mayor José Juan Tablada, se empapa de las nuevas corrientes de la plástica mundial y se encanta con la obra del valenciano Joaquín Sorolla, cuyo manejo de color y sus hermosas marinas marcarán al poeta en sus creaciones de esta primera etapa. No en vano, su primer poemario se titulará Colores en el mar. Gracias a la correspondencia recopilada por el investigador de la Universidad de Calgary, Serge Zaitsev, y publicada en 1998 por Factoría Ediciones bajo el título de Correo Familiar, se ha podido reconstruir paso a paso el viaje y todas las semanas del poeta en Bogotá. Este libro y otros varios se relacionan gráficamente en el curso de esta charla, con la que hemos querido homenajear al poeta y dar a conocer algunas de sus principales ediciones. Gracias igualmente a la muy generosa colaboración de su sobrino Carlos Pellicer López, destacado pintor mexicano, autor de varios libros para niños editados por el Fondo de Cultura y guardián permanente de los documentos y archivos del poeta, se han recuperado estos dos bellos poemas que Carlitos, como lo llamaba Gabriela Mistral, escribió en su camino a Bogotá por el Río Grande de la Magdalena. Paisajes y pájaros. Adelio Seraville. Junto al agudo islote los pájaros fluviales desdoblan claros vuelos de lenta plenitud, sueltan las cuatro garzas movimientos iguales, como si así ensayaran una suave actitud. Zozobran en el cielo síntomas vesperales, el sol súbitamente reacciona en juventud, y las nubes se aclaran desbandándose, tales como si presintieran la final inquietud. Como altas iniciales son las garzas morenas, pájaros elegantes, imprevistos, serenas pinceladas movidas por un ruido vulgar. Son intactas disculpas del paisaje aburrido que quietismos desligan con vuelo diluido en el tiempo sin horas de la tierra solar. 6 días más tarde, el 24 de diciembre, día de Navidad, todavía viajando sobre el Alto Magdalena, con un suave color. La mañana sin oros, sin peinarse sus nubes, morena y desganada se levantó más tarde. En vano trinó el pájaro y en vano su perfume la flor. El alba tuvo pereza por los Andes. Una dulce pereza tiene el paisaje triste. El río tiene un dejo de tristeza sensual. La palidez del mundo tantas cosas nos dice que la lenta mañana no se quiere aclarar. Ceiba enorme, tú eres el centro del paisaje, cincelada a la orilla de un plácido cantil. Palmera, sigue ondeando tu verde cortinaje, te alabo como todos, diciéndote gentil. Comienza a ser el río una seda chispeante, cintila, se deshila, titila el río al sol. La mañana de pie sobre los Andes, voló como los ángeles con alas de arrebol. La sensibilidad juvenil del artista ha captado el paisaje tropical y posiblemente por los recuerdos de su infancia al haber nacido y vivido en Villahermosa, Tabasco, sus primeros años de vida, se deja prendar por la exuberante naturaleza colombiana. De todas formas, el contraste con el destino final de su viaje no podía ser más elocuente. De las riberas del Río Grande por el que ha navegado, vegetación tropical y excesiva, al ascenso en tren y llegada a la región muy fría de la capital, a 2.640 metros de altitud y 1.000 kilómetros del mar, lejos de todo, y que parecería estar enclaustrada y cerrada a toda nueva experiencia. Bogotá en 1918. Hablar de nuestra ciudad, la pequeña capital que recibió al poeta en esos comienzos del siglo XX, resulta extremadamente difícil. Quienes hoy en día casi no podemos desplazarnos de un lugar a otro por el exceso de vehículos, gentes venidas de todas las regiones y países, formas coloridas de vestir, espacio que se ha comido progresivamente la bella sabana para recubrirla de cemento y asfalto, nos resulta complicado imaginar a la pequeña capital de la República de Colombia con menos de 100.000 habitantes, 10 barrios, un perímetro que no pasaba hacia el norte de la calle 26,
y donde llovía sin misericordia casi todos los días del año. Estas fotos nos muestran algunas de sus calles, por las que seguramente anduvo nuestro poeta en franca camaradería con los jóvenes estudiantes de la Universidad del Rosario y con otros muchos amigos que fue generando durante su estadía en nuestra ciudad. Hemos querido incluir también en estas fotografías del Bogotá de entonces algunas fotos que muestran las edificaciones más modernas y elegantes que trataban de continuar la arquitectura francesa que se había desarrollado en Europa en claro contraste con las casas de bareque y tejas de barro propias de la arquitectura española de la época colonial. Gracias a la llegada a finales del siglo XIX del excelente arquitecto constructor francés Gaston Lelarche, la capital de Colombia se pudo dar el lujo en ese momento de contar con varias construcciones que empezaron a darle un ambiente menos colonial y pueblerino. El edificio Líbano, ya terminado y que cubre todo el flanco occidental de la Plaza de Bolívar, el Palacio Echeverri, al frente del Observatorio Astronómico, el Teatro de Colón y el ya casi terminado Capitolio Nacional que cierra la plaza por el costado sur, son ejemplos claros de esta nueva arquitectura. Para ese entonces ya habían pasado los festejos del centenario de la Independencia y desde 1910 la ciudad contaba además con las instalaciones construidas para este evento en el parque que está actualmente al oriente de la carrera séptima con la calle 26. Arquitectura de la cual apenas subsiste el kiosco de la Luz o kiosco Samper, construido en cemento armado, obsequiado a la ciudad por la familia Samper-Broch. A pesar de sus pocos habitantes, la principal vía, calle de la Carrera, actual carrera séptima, que une la Plaza de Bolívar con la iglesia de San Francisco, ya era una vía muy concurrida y donde se desarrollaba una importante actividad comercial, como la describe en 1917 el también muy joven cronista antioqueño Luis Tejada en una bella crónica. La carrera séptima, comillas, cuando se llega de una oscura provincia sin que se haya desvanecido aún de las pupilas el dulce y callado paisaje del pueblecito natal, con su torre, su plaza, sus dos callejuelas atediadas y solitarias, cuando se llega por primera vez a esta prodigiosa meca de ilusiones juveniles, admírase uno desmesuradamente ante el tumultuoso ajetreo de la carrera séptima. Y es que los que estábamos acostumbrados a contemplar en los mediodías bochornosos y dentro de la plaza abandonada del pueblo solo la enérgica silueta del alcalde que dialoga perezosamente con el boticario de la esquina, no podemos concebir nunca que por un cauce tan estrecho puedan deslizarse en distintas direcciones tantas gentes apremiadas, febriles, gesticulantes, tantos vehículos diversos, desde el tranvía monstruoso y amenazador hasta la sencilla bicicleta con su corneta sonora. Cierro comillas. A pesar de las limitaciones de pequeña ciudad, algo que llama muy profundamente la atención en la correspondencia del joven Carlos a su familia es el espíritu positivo con el que ve todas las cosas y a todas las personas. En su primer lugar de estadía, el Hotel Palace, en la calle 10, número 251, propiedad de la familia Martí, sobrinos de José Martí, se deshace en elogios al magnífico trato que recibe y al cariño y atenciones que sus anfitriones le dispensan, especialmente por los dulces de almíbar que todas las noches le dejan en su habitación. En toda su correspondencia no hay una sola frase negativa o de crítica hacia la ciudad o hacia sus habitantes. Pocos meses después, en febrero de 1919, se trasladará a un pequeño apartamento, el 305 del recién construido edificio Líbano, que cubre todo el flanco occidental de la Plaza de Bolívar y donde actualmente funcionan oficinas administrativas de la Alcaldía Mayor de la ciudad. Una vez instalado en su nuevo espacio, se matricula en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario para avanzar en los estudios de historia antigua, gramática inglesa, arte y literatura. Tendrá como profesores a Monseñor Carrasquilla, a Antonio Gómez Restrepo y a otros importantes intelectuales colombianos de la época. Sus grandes amigos. De todos los amigos que el joven poeta genera durante su estadía en Bogotá, se destacan notoriamente Germán Arciniegas, 3 años menor que el poeta, y Germán Pardo García, 5 años menor. A este último lo conoce desde el primer día de su llegada,
pues el aún adolescente poeta vivía con su padre, un importante abogado miembro de la Corte Suprema de Justicia, en el mismo hotel por haber quedado huérfano de madre. Gracias a la editorial Conaculta de México, conocemos también en detalle la correspondencia que mantuvieron Pellicer y Arciniegas durante toda su vida. Se trata de dos almas gemelas, partícipes de los mismos ideales, luchadores fraternos por sus ideas de libertad y organización de la juventud en torno a ideales superiores. En el transcurso de sus vidas, ambos amigos van a ocupar en cada país, México y Colombia, cargos de gran responsabilidad y ser generadores de cambios culturales muy importantes. Del poeta Pardo García, quien desde 1930 se radicó en México, la Universidad Autónoma de Nuevo León acaba de editar este año la compilación póstuma de sus cartas a Pellicer, pieza fundamental para la reconstrucción íntima del mundo íntimo del poeta. Junto a estos dos nombres, en una página mecanografiada en México por el propio poeta Carlos Pellicer, al cabo de muchos años, se relaciona la lista de los principales 59 visitantes que llegaban a su guardilla del edificio Liébano a platicar con el artista sobre arte, literatura, política y organización estudiantil. Entre ellos se destacan Eduardo Santos Montejo, ya dueño en ese momento del periódico El Tiempo, futuro presidente de la República, caracterizado republicano demócrata y quien en diversas ocasiones demostró un gran compromiso con la República Española y dio asilo diplomático, entre otros, al antropólogo Paul Rivet. Su sobrino Enrique Santos Calderón nos recuerda recientemente en su último libro que en el París de la posguerra el doctor Santos fue homenajeado por su compromiso con la democracia, con un banquete que le dieron en su honor los intelectuales franceses presididos por Albert Camus. Gustavo Santos Montejo, hermano del anterior, futuro crítico de arte y alcalde de Bogotá. Carlos Lozano y su hermano Juan Lozano y Lozano, futuros políticos e importantes periodistas liberales. De Juan Lozano nos quedará el bello poema A la Catedral de Colonia. Los ya poetas León de Greiff, Rafael Maya, Eduardo Castillo y Luis Vidales, quienes dedicarían su vida a la creación poética y a la cultura, una pléyade de jóvenes inquietos para quienes el jovencísimo poeta mexicano representaba, como lo anota sagazmente Juan Lozano en una nota periodística, simplemente la modernidad. Su amplia cultura en el campo de la música y la ópera, en la pintura mundial y en la literatura, constituyeron a Pellicer en un maestro amigable y permanente al cual todos querían conocer y del cual todos querían aprender. Vale la pena destacar y hurgar un poco en la vida y obra de estos contertulios poetas que fueron habituales visitantes de la guardilla del joven poeta mexicano, convertida en una especie de legación cultural de México en Colombia. Eduardo Castillo, un caso muy especial, zipaquireño con pocos estudios académicos, lector infatigable, excéntrico que vestía de capa y sombrero de ala y solo salía a la calle en las horas de la tarde-noche, colaborador de periódicos y revistas con notas amables de gran densidad y cultura y que dejó para sus lectores un único libro de poemas, El árbol que canta, donde se puede leer entre otros varios este hermoso soneto, Difusión. Ya el otoño llegó y aún busco aquella novia lejana cuyo cuerpo leve es un hampo de rosas y de nieve en que embrujada se quedó una estrella. Y aunque no pude ni encontrar su huella y los inviernos de la vida en breve escarcharán mi sien, algo me mueve a seguir caminando en busca de ella. Mas pienso a veces que quizá no existe y que jamás sobre la tierra triste podré con ella celebrar mis bodas, o que este loco afán en que me abrazo la busca en una sola cuando acaso se halla dispersa y difundida en todas. León de Greiff. Sin lugar a engaño, uno de los más importantes poetas de nuestro país, creador de un estilo propio y de un lenguaje aún más propio, en una vasta obra poética aplaudida y premiada en muchos escenarios nacionales e internacionales. Escrita en 1915, a sus 20 años de edad, y publicada en el primer número de la revista juvenil Panida de la ciudad de Medellín, de la cual el propio León fue fundador y director con otros jóvenes contertulios del Café El Globo. La varada de los búhos estáticos. La luna estaba lela y los búhos decían la trova paralela.
La luna estaba lela sobre el lelo jardín del aquelarre, y los búhos tejían su trova, y arre, arre a sus escobas decían las brujas del aquelarre. Los árboles eran rectos y retóricos, las avenidas rectas, los estanques retóricos, y en fila los búhos rectos y retóricos, y allí nada se veía irregular, los bancales de forma regular, cuadrados, cuadrados, todo regular, y eran las sombras semejantes y los perfumes semejantes y los sonidos semejantes, y más allá de todo los búhos decían idénticos dúos paralelos, los idénticos búhos, oh jardín de mis sueños exóticos, donde ensueñan cerebros neuróticos en soñares macabros caóticos. En las cartas a Arciniegas, el poeta Pellicer, posteriormente desde México, le enviará persistentemente saludos afectuosos a León, donde le ruega le mande algunas de sus últimas producciones poéticas. Rafael Maya, apodado por su amigo Pellicer el Conde Arrobas, posiblemente por su origen de Popayán, la ciudad aristocrática del occidente colombiano y capital del Gran Cauca, poeta tranquilo y excelente crítico literario, del cual cabe destacar en esta ocasión este bello poema. Tú, eres una canción, aire ligero, cernido entre las flores y los nidos, duermen bajo tus pies campos floridos, y es tu melena un río verdadero. Comienza en ti mi vida, eres mi enero que asoma en horizontes presentidos, mi comarca de ríos conocidos, mi alta constelación de marinero. Por mis manos te vas como una brisa, envuelves un jardín en un suspiro, y se abren mariposas en tu risa. Eres la sombra toda, eres la lumbre, y yo elevando el corazón te aspiro, como al viento que viene de una cumbre. Según Andrés Holguín en su antología crítica de la poesía colombiana, este soneto influirá decisivamente en varios poetas posteriores, en especial en los del grupo de Piedra y Cielo. Luis Vidales. Ese es buenísimo. ¿Viste la foto? No, yo me perdí toda. Luis Vidales, el más joven de los contertulios, pues en ese momento contaba apenas con 15 años de edad, estaba llamado a producir la más importante ruptura en la poesía colombiana con su libro Suenan timbres, editado en 1926, y a quien puede considerarse el primer poeta surrealista de nuestra tierra. Oración a los bostezadores, dedicada a Leo Legris, que era como firmaba León de Grave. Señor, estamos cansados de tus días y tus noches, tu luz es demasiado barata y se va con lamentable frecuencia. Los mundos nocturnales producen un pésimo alumbrado y en nuestros pueblos nos hemos visto precisados a sembrarle a la noche un cosmos de globitos eléctricos. Señor, nos aburren tus auroras y nos tienen fastidiados tus escandalosos crepúsculos. ¿Por qué un mismo espectáculo todos los días desde que le diste cuerda al mundo? Señor, deja que ahora el mundo gire al revés, para que las tardes sean por la mañana y las mañanas sean por las tardes. O por lo menos, Señor, si no puedes complacernos, entonces, Señor, te suplicamos todos los bostezadores que transfieras tus crepúsculos para las 12 del día. Amén. Germán Pardo García, uno de los más cercanos amigos del poeta, joven de inmensa sensibilidad que a la partida de Pellicer para Caracas siente un desgarramiento en todo su ser y durante 10 años, obligado a vivir en el campo de Choachí, mínima población detrás de los cerros tutelares de Bogotá, escribe un gran número de cartas a su amigo, ya radicado en México, obsesionado con ir a visitarlo. Finalmente logrará realizar su sueño en el mes de febrero de 1931, y aunque hablaba de una estadía de pocas semanas o meses, terminó viviendo el resto de su vida en el Distrito Federal hasta su muerte. Entrelazados con sus cartas le envía a su amigo sus primeros poemas, de los cuales extraemos La caída de las hojas. Ante la inútil añoranza toda mi fe zozobra, y apágase mi luz en la tiniebla sorda. Torno a mirar los campos tristes, donde un helado viento sopla, se hallan mustios los árboles por la caída de las hojas. Los pájaros huyeron, están las ramas solas, y los chubascos invernales el matorral azotan, y ante mi inútil añoranza toda mi fe zozobra. Y torno a contemplar mi espíritu, allí también ruedan las hojas, y mi ser se entristece como un valle que está
llenándose de sombras. La inclusión en esta plática de estos poemas representativos de la producción artística de sus contertulios del edificio Liébano nos da una idea más realista de lo que debieron ser los diálogos literarios que se desarrollaban en la pequeña guardilla del marco de la Plaza de Bolívar y las diversas sensibilidades y formas poéticas que fueron adquiriendo los jóvenes intelectuales. Es de anotar que los años subsiguientes a la estadía del poeta mexicano en Bogotá serán años de intensa actividad política en Colombia, lo que podríamos mirar en ese espacio como un grupo de amigos relativamente homogéneo. A los pocos años las posiciones políticas los llevarían a distanciarse y a desempeñar algunos de ellos papeles importantes en esta nueva realidad. Germán Arciniegas será un enamorado permanente de la libertad y ayudará a construir las pautas del Partido Liberal que llegará al poder en los inicios de la siguiente década, en 1930. Mientras que su contertulio, compañero de estudios y amigo personal, Augusto Ramírez Moreno, entrará a formar parte como cofundador del grupo conservador de los Leopardos, nombre guerrero que recibieron por su combatividad y posiciones extremas de derecha. A su vez, Luis Vidales, con el cronista Luis Tejada, estarán entre los fundadores del naciente Partido Comunista. Entre los visitantes también se destacan algunos artistas plásticos, alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y quienes en el mes de octubre de ese año, 1919, constituyeron también el Centro Nacional de Bellas Artes, entidad que en los años subsiguientes organizó las primeras exposiciones de artistas jóvenes en nuestro país: León Cano, Adolfo Samper y el joven escultor Gustavo Arcila. Mostraron así haber asimilado el mensaje de Pellicer sobre la importancia de organizarse para defender sus derechos. Su culto al libertador. Una de las grandes pasiones del poeta Pellicer fue desde siempre su culto a Bolívar. Cuando llega a nuestra costa atlántica y desembarca en Santa Marta, no tuvo otra idea que visitar la última morada del libertador, visita que lo conmociona. En muchos de sus escritos hace referencia a esta pasión y produce diversos documentos, algunos didácticos, para enseñar la importancia que tiene para América la figura y los hechos heroicos de Bolívar. No en vano el libertador debió de ser su contertulio diurno y nocturno a escasos 50 metros de su ventana en la magnífica estatua en bronce de Tenerani. El año 1919 corresponde a su vez a los 100 años de la batalla de Boyacá, donde fueron derrotados los ejércitos de España en el suelo neogranadino, y Pellicer para estas fechas viaja a la tierra boyacense para conocer directamente los lugares sagrados donde se selló la independencia de nuestra patria, y compone este impresionante poema: a Bolívar. Señor, he aquí a tu pueblo, bendícelo y perdónalo. Por ti todos los bosques son bosques de laurel. Quien destronó a la gloria para suplirla, puede juntar todos los siglos para exprimir el bien. Dónanos tu pujanza, resucita la aurora que encendiste en los Andes iluminando el mar. Desnuda sobre el cielo los rayos de tu espada y úngenos con los ínclitos aloes de tu bondad. Si una fuerza envidiosa desordenara el trazo con que impusiste aquí los senderos al sol, sincera con tu espada y funde con tu abrazo, oh escultor de esta América, el hondo corazón de las 20 repúblicas atentas a tu brazo para mostrarle al mundo tu milagro de amor. En armónica correspondencia con la estatua del Libertador que necesariamente Pellicer contemplaba desde su habitación en la esquina norte de la Plaza de Bolívar, se encontraban las torres de la Catedral de Bogotá que le inspiran este bello poema, publicado en Piedra de Sacrificios, libro editado en 1924 con el prólogo de su maestro José Vasconcelos. Séptimo preludio. Campanas de las 8:30, campanas nocturnas, campanas que parecen de la medianoche sobre la catedral sepia y sola, acorde colosal cual de una inmensa ola rompiendo en bronce y en cristal, campanas que dicen la grandeza de las noches cristianas y al pecador activo menguan el ímpetu lascivo, soberbias campanas que a las torres hacen gestos agrietándolas con sonidos de T y L, campanas de las 8:30 que me agrietan el alma y me precipitan a la catarata de su música magna, campanas que son la catedral derrumbándose en bronce y en cristal. Ya no anunciáis virreyes ni bolívares, no victorias ni espléndidas llegadas, solo anunciáis acíbares y horas mutiladas,
campanas de las 8:30 sobre la Catedral de Bogotá, me ponéis el reloj en la Edad Media, poniéndome a rezar. Salidas al campo. Pero no todo era frío, estudio, conversaciones y seriedad. El poeta quiere conocer Colombia y su naturaleza, y en la medida de sus posibilidades económicas, que no eran muchas, realiza interesantes viajes que quedaron registrados en su correspondencia y que dieron origen a algunos bellos poemas. Uno de sus destinos más frecuentes era el Salto de Tequendama, la imponente cascada que forma el río Bogotá con 156 metros de caída, fenómeno natural que da origen al mito de Bochica y el más importante paseo turístico de la época. Esta estupenda fotografía muestra al joven poeta en una de las rocas del Salto de Tequendama, documento gráfico que evidentemente nunca envió a su madre a México. En su extensa carta a su amigo mexicano Guillermo Dávila, fechada en Asís en 1927, relata, comillas, recuerdo que fui varias veces al Tequendama solo y que frente a la estupenda catarata me ponía a gritar Bolívar, Bolívar, a grandes gritos para que nadie lo oyera, pues el agua se derrumba a 156 metros de altura. Iguazú a José Vasconcelos. Agua de América, agua salvaje, agua tremenda, mi voluntad se echó a tus ruidos como la luz sobre la selva. Agua poderosa y terrible, tu trueno es el mensaje de las razas muertas a la gran raza viva que alzará en años jóvenes la pirámide de las renovaciones cívicas. Desde los anfiteatros donde toca tu orquesta se descuelgan las ráfagas sinfónicas de la gracia y de la fuerza. Y así desde México sigo creyendo que las aguas de América caen tan cerca de mi corazón como la sangre en las liturgias aztecas. Lo mismo que frente al Tequendama, cuya catarata pasó por mis propias arterias. Ante ti el motor de mi ser centuplica la libertad heroica de sus ansias y enciende la voz del olvido sobre sus horas trágicas. En su viaje a Boyacá, el joven poeta Pellicer pasa también por la muy pequeña población de Iza, rumbo al lago de Tota, uno de los parajes más bellos de nuestro país. De este viaje nos han quedado dos maravillosos poemas, su canto a Iza, que ha sido siempre recogido en las más exigentes antologías de su obra, y que es un modelo de sobriedad, sensibilidad, sencillez y exquisitez. Antes de empezar estas conversaciones, el profesor Ardila, que está aquí presente, comentaban tal vez sobre Gabriel Said, y la antología de Gabriel Said sobre Pellicer precisamente inicia con el poema Iza. Recuerdos de Iza, un pueblecito de los Andes. Creeríase que la población, después de recorrer el valle, perdió la razón y se trazó una sola calle, y así bajo la cordillera se apostó febrilmente como la primavera. En sus ventas el alcohol está mezclado con sol. Sus mujeres y sus flores hablan el dialecto de los colores, y el riachuelo que corre como un caballo arrastra a las gallinas en febrero y en mayo. Pasan por la acera lo mismo el cura que la vaca y que la luz postrera. Aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. Como amenaza lluvia, se ha vuelto morena la tarde que era rubia. Parece que la brisa estrena un perfume y un nuevo giro. Un cantar me despliega una sonrisa y me hunde un suspiro. Al avanzar en la misma región, a pocos kilómetros, se llega al lago de Tota, una laguna natural que debió de ser lugar muy importante de culto en el mundo prehispánico, un lago con bastante oleaje y donde sus aguas juegan con la luz del sol produciendo una amplia y bella gama de colores. Nuestro poeta la describe y se integra a su cromatismo. Apuntes coloridos. En una cuenca de los Andes rápidos y hostiles se mueve un lago vibrante, dueño de islotes y dulces confines. Muévense el verde y el azul hasta tonalizar nuevos colores, y en los blancos clarísimos de espuma hay difusión de flores. En el cielo hay una danza de nubes. El lago copia las mejores líneas y las robadas sombras blancas en las tardes se doran y se pintan. Se torna el lago mágica acuarela en la que formas toco y bebo tintas. Azules crepusculares y ocres de agosto míranse del otro lado. La tarde con su estrella solitaria abre un halo a los Andes solitarios. Luna breve, un fragmento de la luna ha caído en el lago.
Si mojara mis manos en el lago, me quedarían azules para siempre. El paisaje es más claro y hay una dulce paz conmovedoramente. Lloro esa lágrima que avalúo en estrella, la tarde se abandona a su esplendor y perfecciono en el recuerdo de ella la santidad salvaje que hay en mi corazón. La esperanza. Invitado por su ya amigo José Juan Tablada, quien estaba en Colombia en misión diplomática y quien por la altitud de la ciudad había tenido que desplazarse con su esposa a la pequeña población de clima caliente La Esperanza, Carlos Pellicer lo visita en varias oportunidades y establece con Tablada un diálogo entre poetas que enriquece su sensibilidad y le provee elementos para su propia creación. El poeta, ya consagrado como uno de los más importantes intelectuales de México, 26 años mayor que Pellicer, había estado también como diplomático en el Japón, donde se interesó por las formas poéticas de los haikus, poesía de la que él es posiblemente su iniciador en la lengua castellana. Posteriormente, al desplazarse a Caracas, servirá de anfitrión y mecenas del joven Pellicer a su llegada a esa ciudad en los primeros meses de 1920. La tumba de Silva. Como lo menciona en las cartas que escribe a su amigo, el aún más joven poeta mexicano José Gorostiza, Pellicer realizaba también frecuentes visitas a la tumba del máximo poeta bogotano José Asunción Silva, enterrado fuera del Campo Santo en el cementerio de los suicidas, desposeído de todo respeto y en las peores condiciones imaginables, comillas, descuidado y sucio como en un basurero, según su editor García Prada, comillas. Aquí en mis visitas frecuentes a la tumba de José Asunción Silva me he acordado de todos ustedes, los poetas adolescentes, sobre todo de ti, en quien siempre he creído y de quien tanto espero. Con el paso del tiempo, Gorostiza se consagrará igualmente como uno de los poetas más importantes y queridos de México. Sobre este tema, y dado que Silva, el poeta suicida, fue un tema recurrente para la juventud de la época, vale la pena relatar el escrito maravilloso del intelectual hispano-cubano Eduardo Zamacois en su visita a Bogotá en 1918, con el único propósito de visitar la tumba de Silva. José Asunción Silva. Al día siguiente de llegar a Bogotá quise visitar la tumba de aquel gran torturado que fue José Asunción Silva. A cuantos en lo más hondo de nuestra alma somos buenos y misericordiosos hasta el suicidio, no obstante los 7 mantos de pecado con que nuestra pobre vida se esboza y disimula, los cementerios nos sugieren emociones inefables de paz. Son como las playas, como refugios claustrales, y se perfuman con la fragancia de silencio de los libros místicos. Acudimos a ellos en un deseo impreciso de confesión. Nos parece que para todos cuantos allí duermen no tenemos secretos, ya que la muerte les hizo omniscientes y así no necesitamos hablarles para que de corrido lean en nuestro afligido corazón. En el Hotel Nacional me dijeron que los huesos del autor del Nocturno reposaban en el cementerio de los suicidas. No obstante haber transcurrido 22 años desde que se mató, agregó mi informante, parece que la iglesia no ha querido perdonarle. Subí al primer coche que pasaba. Vamos a la tumba de Asunción Silva, dije al cochero. El vehículo recorrió varias calles. De pronto el auriga, que, lo deduje de sus palabras, iba discutiendo algo consigo mismo, giró la cabeza para mirarme. El cochero no quería engañarme, no quería abusar de mi ignorancia de forastero. Él era un hombre honrado. ¿Usted sabe que José Asunción Silva no tiene monumento? No, no lo sabía. Por eso se lo advierto. El lugar donde se halla realmente nada tiene que ver. No importa, repuse, sigamos. Hizo un gesto de resignación alegre y arreó al caballo. Había cumplido con su conciencia al descubrirme la verdad, pero si yo me empeñaba en perder una tarde, bien, a él le era igual. Llegamos a las afueras de la ciudad. Íbamos por una calle, mejor la llamaremos avenida, ancha, arbolada y polvorienta. El crepúsculo hilaba sobre ella la dulzura de su agonía, pocos transeúntes. ¿Y por qué no le han levantado un monumento a Silva?, exclamé. El cochero tornó a mirarme. Como se mató, dijo. Una sonrisa triste acompañó y dio relieve a sus palabras, una sonrisa que aludía a una injusticia significativa. Como el pobre se mató y la iglesia no le perdona, y Bogotá no se ocupa en obtener su perdón.
Al fondo de la necrópolis, traspuesto un terreno enarenado, especie de plazoleta cuadrangular que lo separa y aísla del camposanto católico, aparece el cementerio de los suicidas. Redúcese a un frontis que un largo pórtico sostenido por columnas vulgares resguarda de la lluvia. Numerosos nichos distribuidos en andenes horizontales y simétricos, como los anaqueles de una librería, lo ocupan, y cada nicho es como el tejuelo de un libro trágico cerrado para siempre. Más de 20 años filaron desde entonces, y a pesar de la gloria y del tremendo dolor que santificó los últimos días del escritor, Bogotá no se ha resuelto a erigirle un monumento que asegure y glorifique su memoria, ni un busto en el Parque del Centenario bajo aquellos viejos eucaliptus que la poeta amó tanto, ni siquiera una lápida. Este terrible lugar fue el visitado con frecuencia por nuestro joven poeta Pellicer, admirador permanente de la tremenda obra de Silva. La mujer en la vida del poeta. En el primer epistolario del joven Pellicer a las personas de su núcleo íntimo familiar, su madre, doña Edifilia Cámara, su padre, el profesor de farmacia, coronel Carlos Pellicer Machena, y su pequeño hermano Juan, un chamaco de muy pocos años, es permanente su preocupación y saludos afectuosos a Esperanza Nieto, la joven tabasqueña con quien había iniciado una relación de noviazgo cuando tenía 16 años de edad, la novia ideal, según palabras del propio Pellicer, su única novia, que desde la más tierna juventud levantó fuego y lirismo en el alma del entonces también joven poeta. En estas cartas sus letras discurren por toda clase de sentimientos, desde las declaraciones apasionadas de un amor definitivo hasta situaciones de despecho y desesperación porque ella no le escribe. Estas cartas y los poemas que Pellicer le compone a su novia fueron recogidas por el investigador argentino-mexicano Luis Mario Schneider en un pequeño volumen con el título Versos a Esperanza, editado por el Instituto Mexiquense de Cultura de Toluca en 1998. Después de su periplo por Colombia y Venezuela, el poeta regresa a México con la firme intención de casarse con Esperanza. De acuerdo con las costumbres de la época, su familia pide la mano a la familia Nieto y Esperanza se hace bautizar para poder realizar su matrimonio. Era ya 7 años de noviazgo y la preocupación obsesiva de la época por casarse antes de los 25 años o quedarse a vestir santos. A estos planes se les atraviesa una nueva realidad para el joven poeta. Recibe el nombramiento de secretario del ya ministro de Educación José Vasconcelos y su invitación para formar parte de la comitiva oficial de México para las festividades a realizarse en Río de Janeiro. El dilema era muy alto y el poeta optó por sacrificar su vida personal a los ideales predicados por Vasconcelos a favor de la causa latinoamericana. El prólogo de Vasconcelos al poemario de Pellicer, Piedra de Sacrificios, es claro en este sentido. Comillas. Pertenece Carlos Pellicer a la nueva familia internacional que tiene por patria el continente y por estirpe la gente toda de habla española. Más adelante, la familia internacional existe y ya solo le falta ser prosélitos para dejar de ser una secta y convertirse en un pueblo. Leyendo estos versos he pensado en una religión nueva que alguna vez soñé predicar, la religión del paisaje, la devoción de la belleza exterior, limpia y grandiosa, sin interpretaciones y sin deformaciones, como lenguaje directo de la gracia divina. Su discípulo sacrificaba así su vida personal, su ya acordado matrimonio, por seguir el camino de esta nueva religión, la América Latina. Vale la pena al menos rescatar de sus casi 100 poemas a Esperanza Nieto, unos pocos que nos muestran el contraste de sus sentimientos en estos más de 10 años de noviazgo. ¿Qué horas tenemos? Ay, no. ¿Cuál? 6:51. Madrigal, 1914, a los 17 años. Tú lo sabes, mujer, me has hecho daño, cuando en mi pensamiento, buque extraño que navega en un rojo atardecer, pasas divinizando tu silueta. Con tu exclusiva gracia de mujer, agiganto mis ansias de poeta, y añorando tu clásica silueta, quisiera tener alma y no tener. En 1919, desde Bogotá, elegía: la que me espera es dulce y es bella y silenciosa,
Parece que interpreta la vida de la rosa. Aún éramos niños cuando nos encontramos, y acaso desde antes ya los dos nos amamos. Más de 50 lunas ha durado la ausencia, pero ella y yo creemos en la misma sentencia. Ni un beso, ni una sola caricia hemos prendido a nuestra adolescencia, que dice al sol nacido el mismo verso puro que unge una certeza, por más que después de él se ponga la tristeza a mirar nuestro idilio que dividen los mares y piense en un precoz otoño de azahares. En México, 1921. Vida nueva es la nuestra, verdad divina, vida joven de eterna juventud y belleza eterna. Dante, Beatriz, amor, amor, amor. En 1927, una vez terminado su noviazgo. Hoy se venden recuerdos y se compran olvidos, mercadería lunes y espiritual, día de amor, de estampas, de poemas y olvidos, cosas serias, materiales tristes, cuello circular, día de dichas póstumas, día previsto, y tu presencia en filtro de tiempos y de cartas, y mi fe empobrecida de no volver a verte, y tú siempre en mis ojos, en mi oído, en mis altas cadenas de silencio, cuyo eslabón cerré, para arrastrar a veces entre la noche un ruido que disperse los síntomas de no volverte a ver. Gabriela Mistral, invitada por Vasconcelos para colaborar en la gran campaña de educación y alfabetización de México para el área rural, Gabriela Mistral, ya consagrada poetisa chilena, llega a México en 1922, donde se conoce con Pellicer, quien participa de la admiración que tiene Vasconcelos por esta extraordinaria mujer, especialmente por su alta sensibilidad hacia los desprotegidos. Las cartas que le envía posteriormente a Carlitos, como lo llamaba cariñosamente, muestran el gran afecto que desarrollaron los dos en una amistad sincera y profunda, valorada especialmente por la gran Gabriela, quien era 8 años mayor que el joven poeta tabasqueño. Releyendo estas cartas uno tiene la sensación de que Gabriela desarrolló un afecto mayor por su Carlitos, que aunque en un principio el lenguaje es un tanto magistral, con el paso de los años alcanza niveles de intimidad y de protesta cuando el poeta no le correspondía como ella tal vez soñaba. De hecho, salvo algunos pocos poemas dedicados a Gabriela, pero cuyo contenido carecen de cualquier intensidad, los más interesantes de la obra pelliceriana en este tema son los que compone cuando su amiga fallece en 1957, 7 sonetos en su honor. Soneto quinto. Tú me miraste siempre como a un niño, yo fui Carlitos siempre en tu llamada, yo me quedaba viendo tu mirada y entonces sí, de veras, yo era niño. Me conociste a un barbilampiño, y cuando septiembre la granada su sangre desgranó bien desgranada, tú me seguiste viendo como a un niño. Gabriela, estoy tan triste que no creo que te hayas muerto. Callo y burbujeo como en esas lagunas de mi tierra, en que sin que se sepa por qué pasa, un pequeño rumor que nos aterra, como un niño, la noche nos traspasa. Frida Kahlo. Desde su regreso a México, desde París, invitado igualmente por Vasconcelos para iniciar el muralismo mexicano como el medio más eficaz para desarrollar el espíritu popular, Diego Rivera se hace amigo muy cercano del joven poeta tabasqueño. En 1942, el gran artista realizará el óleo de Carlos Pellicer Cámara, que hemos reproducido aquí para conocimiento de todos los asistentes. Es el cuadro de la mitad de Diego Rivera. A pesar de sus orientaciones políticas contrapuestas, Diego formó parte de las directivas del Partido Comunista Mexicano y Pellicer era un joven de familia tradicional, altamente religioso a nivel de piadoso. A los dos grandes hombres los unió una muy profunda amistad y un gran ascendiente del Pellicer ya maduro sobre el alocado pintor incontrolable. Hay una anécdota muy bella que muestra esto sin dejar ninguna duda. Diego había realizado un mural para el Hotel del Prado en 1955 sobre la avenida Juárez en una esquina del Parque de la Alameda, y en una de sus esquinas puso la frase «Dios no existe», acorde con su ideario marxista. A las pocas semanas el hotel empezó a desocuparse y amenazaba con la quiebra. Diego estaba en Rusia y el comisionado para convencerlo de cambiar esa frase y escribir otra idea, único comisionado que tenía alguna probabilidad de convencer al ya afamado artista,
fue nuestro amigo Pellicer. Hizo el contacto, logró convencerlo y salvó la causa. No se necesita hilar muy fino para imaginar en este contexto las aproximaciones cotidianas de nuestro poeta con la gran Frida Kahlo, 2 veces esposa de Diego, y sin lugar a dudas, la mujer más efervescente y liberada de todo México. Crítica a rabiar, independiente a morir, valiente hasta el sacrificio más rotundo, sufrida en su cuerpo hasta el exceso y pintora, cantora y admirable en todos los aspectos de su vida privada y pública. De esta amistad que llegó al máximo don cuando Carlitos fue el amigo encargado de diseñar y montar el Museo de la Casa Azul de Coyoacán, que hemos visitado como lugar sagrado de México del siglo XX, surgieron estos 3 bellísimos poemas cuyos manuscritos los tiene la importante biblioteca Andrés Enestrosa de Oaxaca. A Frida: si en tu vientre acampó la prodigiosa rosa de los colores, si tus senos alimentan la tierra con morenos víveres de espesura luminosa, si de tu anchura maternal la rosa nocturna de los actos nochebuenos sacó tu propia imagen con serenos desastres en tu cara populosa, si tus hijos nacieron con edades que nadie puede abastecer de horas porque hablan soledad de eternidades, siempre estarás sobre la tierra viva, siempre serás motín lleno de auroras, la heroica flor de auroras sucesivas. A Frida, como quien tiene las flores en la mano y se queda mirando un pueblo entero para entregarle el corazón: te quiero, no pude ser tu buen samaritano, nada en nuestro dolor ha sido en vano, que vengan los pinceles, el primero teñido en sangre te dirá un jilguero su lágrima ambulante por el llano, estás toda clavada en claveles, fuego a la sangre pegan los pinceles, un niño ensangrentado sube al cielo, yo acampo en tu abismo de ternura, seco de sed, tu corazón al vuelo dejó caer un poco de su altura. A Frida, enviándole un anillo adornado con el cero maya: 0 a la izquierda, nada, yo te digo, toma esta nada, póntela en un dedo, nada en un dedo llevarás sin miedo, la nada poderosa del mendigo, te veo por la nada de un postigo y eres la cifra que alcanzar no puedo, ante tu fuerza saludable quedo, igual a un árbol hueco y enemigo, 0 sin fin a la derecha es tuyo, si pienso en ti robando te destruyo toda la cobardía que me llena, nada soy, todo tú, con nuestra vida llena de soledad, yo soy la arena y tuya, tú la raya horizontal sufrida. Estos poemas de amor a la mujer muestran la profunda sensibilidad del poeta ya mayor y su respeto admirativo e insatisfecho, derivado sin duda alguna de su educación infantil, donde desarrolló ese gran a su amor, a su madre, doña Deifilia Cámara, amor profundo y definitivo, expresado en todas sus correspondencias y en algunos pocos poemas. A su vez, la organización museística de la Casa Azul que realizó el poeta en 1950 lo llevó a escribirle a Frida una carta imaginaria. Frida había muerto en 1954, semejantes a las que escribió a personajes famosos en sus visitas a los museos italianos. Dicen algunos de sus párrafos: óyeme, criatura, ayer terminé de arreglar tu casa, a ver si cuando regreses no te peleas conmigo por todo lo que hice. Óyeme, niña, me quedé mudo ante tu autorretrato con el monito y el perro. Qué manera de hacer colores, porque eso es la pintura, claro, eso y otros poemas. Fíjate que puse junto a la pobre changa de los piquetitos tus últimas sandías. Es una barbaridad de cuadro. Hiciste un verdadero sacrificio humano. Hablan de tanta sangre y las pobres sandías. Manoseando la obra de Diego me afirmé una vez más en la idea de que es un monstruo. En el pasillo donde está la cama que ocupaste algunos días antes de que te fueras, todo, absolutamente todo, está como lo dejaste. Una semana antes de tu salida, ¿recuerdas? Estuve contigo, ahí en una silla junto a ti, diciéndote cosas, leyéndote aquellos sonetos que te escribí y que te gustan mucho, y a mí me gustan por eso, porque te gustan tanto. Empezabas a dormirte cuando me hiciste señas de acercarme. Te besé y luego tomé tu mano derecha entre las mías, ¿te acuerdas? Luego te apagué la luz, te dormiste y me quedé un rato velando tu sueño. Frida, ¿te gustará lo que hicimos con tu casa? Bueno, criatura dorada y única, nos estamos viendo. Claro que algo falta en tu casa,
pero está para siempre dentro de mi corazón y es tuyo. Itinerario del poeta. Después de sus experiencias vitales en Colombia, Caracas y en sus viajes por América del Sur como parte de la comitiva oficial de México con su jefe José Vasconcelos, el poeta se desplaza a Europa y entra en contacto con la gran cultura que siempre había deseado conocer. Madrid, París y especialmente Italia marcarán definitivamente el alma de Carlos Pellicer. En Asís, donde se reencuentra inesperadamente con Eduardo Santos, encuentro que le hace saltar las lágrimas, Carlos Pellicer replantea su escala de valores y aprende a admirar la sencillez y la pobreza del poverelo. Para 1929 regresa a México y se une a la campaña presidencial de José Vasconcelos, quien derrotado sale del país mientras Pellicer es encarcelado y torturado durante varios días. En este punto es muy interesante el relato que me envió su sobrino Carlos desde Ciudad de México. Comillas: mi tío se quedó aquí en la Ciudad de México luego de la derrota y fraude de las elecciones. Por ese tiempo el gobierno reprimió a los vasconcelistas y acabó con la vida de un estudiante, Germán de Campo. En el entierro de mi tío pronunció un discurso violento y a los pocos días fue desaparecido y preso en un campo militar. Ahí fue torturado y gracias a la intervención del ministro de Relaciones Exteriores, entre otros, don Genaro Estrada, semanas después fue trasladado a la penitenciaría de Lecumberri para permanecer ahí otras semanas y finalmente salir libre. A partir de ahí, durante varios años de íntima soledad, el poeta madura algunas de sus máximas obras y en 1937 produce el libro Hora de Junio, que hace estallar a Gabriela Mistral en la siguiente carta, comillas: precioso, Carlitos, precioso. Creo que nunca se hizo en la América una poesía de esa elegancia después de que se nos fue Rubén. Yo le doy gracias de este decoro de su poesía y de esas virtudes aristocráticas, aunque sean modernas, de sus versos. Me parece que todos nosotros recibimos dignidad en este arte suyo tan digno. En ese mismo año, el ya consagrado poeta Carlos Pellicer viaja a España con una comitiva de intelectuales que hacen presencia en Valencia para expresar su respaldo a la República Española y su consecuente rechazo a la horrenda dictadura franquista. En las décadas del 50 al 70, el poeta Carlos Pellicer concentra la mayor parte de sus esfuerzos en la creación de varios importantes museos en México. Trabaja en la creación del Museo Arqueológico de Villahermosa, Tabasco, su tierra de nacimiento, del que será su director hasta su muerte, y organiza el famoso Museo al Aire Libre, Parque de la Venta, reconocido mundialmente por las grandes esculturas de la cultura olmeca. Organiza el Museo Arqueológico de la Universidad de Sonora en Hermosillo, Museo de Sitio en Palenque, organiza el Museo Casa de Frida Kahlo en Coyoacán, organiza el Museo Arqueológico de Tepoztlán, Morelos. En este mismo año organiza con Diego Rivera el impresionante Museo Anahuacalli en la región volcánica de la delegación Coyoacán. Como puede verse a través de este relato, el joven poeta mexicano que conocimos en Colombia y que hizo tantos amigos fue progresivamente convirtiéndose en uno de los hombres más importantes de México, sin perder nunca su sencillez y buenomía. El cartel que nos ha recibido aquí, en la bellísima librería del Fondo de Cultura, en la bellísima librería del Fondo de Cultura Económica de México en Bogotá, y que lleva el nombre de nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, representa al poeta en su edad madura vistiendo una ruana de lana boyacense. Según su sobrino, la vestía y disfrutaba de su calor en muchas ocasiones, y cuando alguien le preguntaba por tratarse de una prenda que no se acostumbra en México, aprovechaba la ocasión para contar anécdotas de su amado país, Colombia. Hacia el final de su vida, en 1976, los dirigentes políticos de Tabasco lo vincularon a las elecciones para ser elegido senador de la República, elección que le fue favorable. Hay que anotar al margen que en su equipo de trabajo político se iniciaba el muy joven tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, a quien desde aquí con todo nuestro corazón le deseamos grandes triunfos en la consolidación de la democracia y en la resolución de los difíciles conflictos que aquejan a todos nuestros países. Tal vez sea este el momento propicio en que empiecen a realizarse los sueños de civilidad, libertad y justicia social que siempre formaron parte del ideario
de nuestro amigo Carlos Pellicer Cámara. La Academia y el Arte en Pellicer. La década de los años 40 es rica en su producción poética e inicia el compromiso del poeta con su país en el ejercicio de diversos cargos públicos de enorme trascendencia para la definición del México contemporáneo. Dirige el Departamento de Literatura de Bellas Artes, es director del Departamento de Educación Extraescolar y Estética, antecesor del actual Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1943 imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En este periodo, 1946, es delegado del gobierno mexicano para el traslado a Medellín de los restos mortuorios del poeta colombiano Porfirio Barba Jacob, en cuya ceremonia oficial declara: es con una de las más hondas emociones de mi vida que regreso a Colombia. Después de 25 años de ausencia, lejos de la juventud en plena madurez, el ángel de la buena suerte ha impulsado mi destino, dirigiéndome nuevamente a esta tierra que está en mi corazón con la misma hondura y belleza que la tierra en que nací. Y para hacer más grave y hermosa la rotura de esta ausencia, una causa solemne, un motivo armoniosamente sombrío me trae aquí de nuevo. Señores, al entregaros estos mágicos despojos en nombre del gobierno de México, me honro en saludaros y en presentaros el saludo emocionado de todos los artistas mexicanos, el sentimiento de alegría, un poco ensombrecido, con que nosotros en México recordaremos siempre los muchos años que el gran poeta colombiano Porfirio Barba Jacob vivió entre nosotros. Nuestra América, enlazada proverbialmente por la obra de sus poetas, espera que un día, acaso no lejano, las profecías bolivarianas de mayor alcance aún ennoblezcan para asombro de todos el porvenir de nuestro continente, presto hoy como nunca a la colaboración universal. El color en Carlos Pellicer Cámara y en su sobrino Carlos Pellicer López. Descrito con alguna frecuencia como el poeta de la modernidad que incorporó a la poesía mexicana el paisaje y el color, Carlos Pellicer Cámara alcanzó a conocer los primeros trabajos de su sobrino, Carlos Pellicer López, en el mundo de la pintura. Para tratar brevemente esta continuidad de sensibilidades y de propósitos, mi querido amigo Santiago Mutis, poeta y gestor cultural ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional, ha querido participar en este homenaje con un bello análisis de las pinturas del sobrino Pellicer. Este es el epílogo de la conferencia de Eduardo y en alguna manera un salto, un cambio de siglo. Carlos Pellicer López, pintor. De los 66 cuadros del último catálogo de Carlos Pellicer, me gustan 65. El otro es un cuadrado blanco dentro de un cuadrado negro, ambos muy quietos, sin texturas. Sin embargo, el cuadrado blanco y pequeño flota en lo alto, liviano, del cuadrado negro. Asciende o suspendido. Pellicer ha hecho una abstracción, no solo geométrica, por supuesto, sino de las leyes de la realidad, como lo es la ley de la gravedad, que aquí no actúa. Este ejercicio, así lo llama Pellicer, es un ejercicio de estudiante, y es un ejercicio, me parece, de ingravidez. Es como un anuncio puesto a la entrada de su obra. Atención, en este espacio las leyes de la realidad son otras, y todo es más de lo que parece. Un cuadrado aquí puede ser una ciudad, un mapa, una caja, una casa viva, recordada o pensante, y siente, con una rayuela pintada con tizas de colores al frente por 2 niños, y un corazón que irradia orden desde adentro. ¿Será ese cuadrado blanco en lo alto de aquella negrura una ventana a la madurez, a la observación del mundo, a la honda conciencia y la propia infancia? En todo caso, toda ventana está entre 2 tempestades, la del mundo exterior y la del mundo interior, la intemperie, la inclemencia. 2 espacios, 2 tiempos, 2 mundos, 2 estremecedoras tormentas que Pellicer concilia con gozosa y sabia serenidad.
sorprendente. Toda ventana, y hay tantas en la obra de Pellicer, es un hombre o un niño y observa, o un hombre que observa a un niño que observa, y que es el mismo. El tiempo aquí tampoco obedece las leyes que le imponen. Un cuadrado negro es infinito, solo falta que, de repente, lo cruce un presentimiento o una estrella fugaz. Cuando pinto, ha dicho Pellicer, por momentos creo comprender. Tal vez la brisa o la luz o la noche soplan en la pintura abstracta de Carlos Pellicer López, o tal vez se trata de una madura, muy gustosa, probada y sabia alegría, o de un Dios niño que alumbra cuanto toca, suavizando las duras fronteras de una sonora geometría, iluminando figura por figura, hasta su secreta partitura. Sin duda, un mundo mejor, o lo mejor de nosotros, algo que solo merece el niño que fuimos, y extraviamos en el laberinto de sombras de esa alma de tendero del barrio, en donde hemos puesto a la venta lo que quedaba de inocencia, de dicha, de juventud, de honesto y limpio trato con los dones del mundo. En esta pintura no se sabe si es de noche, de luna, de día, de cielo o todo a la vez, dentro de una silenciosa sonoridad. Al ver estas pinturas, planas, quietas, dicen, y luminosas como vitrales, y querer explicarme lo que yo mismo había sentido, como si tal cosa fuera posible o necesaria, brilló en mi memoria un pequeño suceso que ahora convierto en brevísimo cuento, que tiene que ver con esas formas de colores, de ritmos y con el ánimo necesario para verlos. Cuando era niño, vivía con mi madre. Cuando era niño y vivía con mi madre, obtuvo ella un trabajo en una emisora de radio en la Bogotá de los años 50. Para que pudiera oírla me dejó el pequeño radio Philips de su mesa de noche sintonizado y listo, con un reloj despertador que sonaría unos minutos antes para encenderlo y oírla. Como las campanillas del despertador no sonaban y la impaciencia crecía, prendí el radio por mi cuenta y riesgo. Pero antes de la firme, clara, dulcísima y joven voz de mi madre, oí lo increíble. En medio de una selva sonora que me envolvía el cuerpo como marea de hadas, brujas o candelillas, echaron a volar por el aire de la habitación como encantadas piedras de colores, las más raras, sonoras, juguetonas y vistosas palabras del mundo. No querían decir nada, solo eran alegres, felices, dichosas. Era la pura alegría de colores porque sí. Y una mujer las cantaba con tanta gana y placer que puso a dar brincos y a correr por toda la casa y jugaba con ellas, las repetía y las saboreaba. Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, porque a Muchilanga... Años después supe que era una voz negra, dulce, firme y clara, donde brillaban aquellas palabras de colores con los ritmos más bellos del universo y la sabrosa felicidad de la sonora matancera, de Burundanga y de Celia Cruz, que sería del sol de muchos días y de hermosas noches. Alegría gratuita, sí, y amor a la risa plena, al lento movimiento del mar y del color, esa oscura gracia que nos libera y protege de la torpeza humana y lava y perfuma las cicatrices de los muñones de nuestras alas. El gozo de aquella música fue sin duda un arte encantatorio. A todas las alegrías que constelan la intimidad las ata un finísimo conocimiento de los sentidos. Alejandro Obregón decía que la pintura es crear luz con tierra. Un niño, un mago, cosa de brujos en cualquier caso. Y esa técnica antigua que maneja Carlos Pellicer, crear con fuego más transparencia, tomar del fuego, provocarlo, pintar con la misma llama. Tal vez no se trate de la combustión de la madera, de la materia, sino de la del tiempo, y crear alegría con las cenizas de los días.
¿Por qué no conocemos la pintura de Carlos Pellicer? Porque el ruido no deja pensar, porque los 100 muralistas mexicanos acapararon nuestros ojos, porque viajamos por el tiempo, a la naturaleza, el mundo y por nuestro propio corazón como turistas, ciegos al tiempo, a la naturaleza, al mundo, al corazón ajeno y al propio silencio y esplendor, porque nuestro azul interior ha sido devastado, porque la visión del inocente hace babear al político, al comerciante, al lobo y al banquero, porque el vitral de las alas de un insecto, asombroso como el oro, no nos sirve para nada, porque la honda inquietud nos parece un Dios muerto, porque su serena plenitud y su alegría enfrentan nuestro encandelamiento con la oscuridad y el vacío, porque el arte se ha vuelto contra el arte, por no habernos salvado de nosotros mismos, Lázaro prendiéndose fuego y el arte exhibiendo sus cenizas. En un libro de edición póstuma, Yomí García Scott conversa con 3 pintores abstractos mexicanos acerca de amar y entender su oficio. Al comenzar, dice Yomí: la palabra belleza ya casi nadie la usa, les da vergüenza. Habla Yomí en 1986. México es un país con una riqueza plástica impresionante, inacabable, le dice Pablo Amor, el primer entrevistado. Tenemos magníficos pintores. Lo que ocurre hoy es el reencontrar la pasión o el amor por un oficio, la esencia. No hay más que una sola pintura y muchas maneras de hacerla, agrega. No hay más que una sola realidad, dice Oscar Goodman, el segundo pintor entrevistado, pero muchos códigos. Un solo arte y hay que aprender a leerlo en sus diferentes códigos. El arte es la forma más profunda de comunicación y el color, el espacio de las transparencias. Lo grande de Van Gogh no es haber sido el héroe trágico romántico, sino haberle dado belleza y alegría y color y amor a su pintura. El arte, dice Yomí, intensifica la vida. Es una forma no solo de vivencia, sino de supervivencia, sobre todo en esta época en que sobrevivir resulta cada vez más difícil. Si Yomí nos viera intentándolo ahora. Creador de ventanas, se dice, de paisajes que se ven a través de ellas, pero no son ventanas, ni tampoco paisajes. Él ha creado una mirada, un universo y su lenguaje, donde nada falta y nada sobra. Su admiración, su gozo por Matisse, por Klee, por el gozo mismo y el color. Como el viejo Cézanne pone un rectángulo negro en un suculento frutero de colores frescos, un sol de medianoche salpicado de presagios, y el mundo se ordena, conservando la roja mancha del corazón. Pellicer ha hecho 5 libros, todos infantiles, o sobre poesía, que puede ser, en casos privilegiados, casi lo mismo. En uno, les contó a los niños, a los más pequeños, su cumpleaños, y les celebró su nacimiento con el de los colores, enseñándoles a recortar un pedazo de azul, montañas, un círculo casi redondo, la luna, un verde de todos los colores, el amarillo, un prodigioso cuadrado, todo tarareado con la ronca alegría de un viejo pintor. Después vino la visita de la muerte, la historia de la abuela, donde pintó la desaparición, al mismo tiempo que el surgimiento de una nueva dimensión de la vida y del amor. Hizo un libro ilustrado con poemas de Carlos Pellicer, donde cuenta cómo nacieron en su tío, niño, el asombro, el mar, la intimidad, la mudez, los peregrinos del sueño y la clamorosa necesidad de aprender a hablar y nombrar lo que no sabía que existía, el mundo infinito de los sentidos y el poder de sus sentimientos. Aprender a contar, a decir por primera vez sus propias palabras, como él, pintor, aprendió a hablar con los colores para llevar a algún lugar
a salvo del tiempo, la experiencia del mundo, porque es más grande que tú. Entre sus 5 libros está Colombia, y escogió, en armonía con su ser, la naturaleza, la infancia, el diáfano encantamiento y la hipnótica marea de voces de la poesía de Aurelio Arturo. Hace años, escribiendo sobre él, comencé por un cuento de hadas. Decía: árbol, dame de tu madera, que yo te daré de la mía cuando crezca en árbol algún día. Arturo es la experiencia, la metáfora viva de la noche como un alto, denso y oscuro follaje al que mece el viento, dejándonos ver por entre su arboleda el celeste brillo de las estrellas. El escritor guatemalteco Luis Cardosa y Aragón, radicado en México desde siempre y para siempre, y expulsado por el gobierno colombiano en un acto impúdico de violencia, decía de la noche bogotana que era un paraguas roto para mirar las estrellas. Eso fue lo que seguramente conmovió a Carlos Pellicer, pintor de la poesía colombiana, el diáfano amar de Arturo al mundo y su dichosa evocación de la infancia. Como en Arturo y la obra de Carlos Pellicer, pintor, está el gusto por ver nacer las cosas, el color, un mundo posible, la alegría misma, la vida, un secreto y al mismo tiempo evidente bienestar, un aura interior. Más allá del terrible parto de la muerte y del dolor, hay una sed imposible de acallar. En 1983, durante un importante encuentro de poesía mexicana organizado por Octavio Paz, en el momento de tomar la palabra, el poeta colombiano Álvaro Mutis dijo al público: no puedo leer mi poesía mientras un gran poeta paisano mío esté inédito, así que voy a leer los poemas de Aurelio Arturo. Al terminar Mutis la lectura de Morada al Sur y terminar también el encuentro, un joven de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de la colección Poesía Viva, le dijo: don Álvaro, ¿cuándo paso a recoger los poemas de su paisano y por el prólogo? Hoy creo que es el número 100 de la colección. Morada al Sur, ese ámbito secreto, ahora está secuestrado y echado a perder su deslumbrante embrujo en una edición crítica que lo mantiene clavado y seco en una mesa de disección. Publicó también Pellicer un cuento ilustrado, un cuento propio en el que le dice a una niña y a sí mismo cómo nace y se hace un pintor, que en este caso nació de la lluvia y de la soledad. Aquí está la niña que pinta con sus acuarelas mientras cae la lluvia, un burro de otro color, una fruta gigante, la tormenta que pasó, y el pintor ya hecho recuerda al niño que lo hizo pintor. Sus otros libros, por un consagrado error de galeristas, son catálogos, pero un esfuerzo un poquito mayor los habría convertido en el hermoso libro de su pintura que hoy tendríamos entre las manos. Nos queda, eso sí, esperar en Bogotá su exposición. Bueno, gracias.